del PDF. Y Sandrita, ¿vas conmigo? Ok, perfecto. Entonces vamos a compartir el PDF, no sin antes darle gracias a Dios por permitirnos estar acá reunidos, como siempre, dispuestos a aprender, dispuestos a compartir esta poderosa literatura que, que nos da la capacidad de llevar nuestros negocios a niveles extraordinarios y también aporta mucho a nuestras vidas. Considero que esta lectura es fundamental en la vida de las personas y más en los emprendedores. Entonces, gracias a Dios que nos permite estar acá. Vamos a compartir. Recuerden, nuestra recomendación es estar atentos, tomar nota. Eh, Queremos saber su opinión sobre lo leído, qué se les queda, qué les aporta este libro a sus vidas y a sus negocios. Entonces, al final vamos a compartir. Listo. Listo, Sandra, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Alcanzar la madurez emocional. En realidad, lo que otra persona diga no puede molestarte o irritarte a menos que tú permitas que te moleste. El único camino que otra persona tiene para molestarte es a través de su propio pensamiento. Si te enfadas, tienes que pasar por 4 fases mentales. Empiezas a pensar en lo que te han dicho. Decides enfadarte y generas una emoción de enfado. Entonces decides actuar. Quizá contestas y reaccionas de la misma forma. ¿Cómo ves el pensamiento, la emoción, la reacción y la acción? Perdón, Sandra, activa tu micrófono que se lo silencié por error. Ajá, tranquilo. Decides enfadarte y generas una emoción de enfado. Entonces decides actuar. Quizás contestas y reaccionas de la misma forma. ¿Cómo ves el pensamiento, la emoción, la reacción y la acción tienen todos lugar en tu propia mente? ¿Qué significa ser emocionalmente maduro? Significa que actúan más allá de la tendencia natural, pero infantil, de responder de forma negativa a las críticas y resentimiento de los demás. A nadie le gusta que le critiquen y le menosprecien. No obstante, tenemos la capacidad de escoger cómo reaccionar cuando eso ocurre. Lo más maduro es negarse a reaccionar de una forma negativa similar. Responder de la misma forma sería descender al nivel de las críticas y los menosprecios y unirse a la atmósfera negativa del otro. Identifícate con tu verdadero objetivo en la vida. No permitas que ninguna persona, lugar o cosa te desvíe de tu sentido interior de paz, tranquilidad y salud de hierro. El significado del amor. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis y de una de las figuras más importantes de la historia de la psicología, decía que a menos que la personalidad tenga amor, ésta enfermaría y moriría. El amor incluye la comprensión, la buena voluntad y el respeto por la divinidad en la otra persona. Cuanto más amor y buena voluntad irradies y exudes, más te será devuelto. Si hieres el ego o la autoestima del otro, no puedes ganarte su buena voluntad. Date cuenta de que todos queremos ser amados y apreciados. Todos necesitamos sentirnos importantes en el mundo. Date cuenta de que la otra persona es consciente de su propia valía.
Como tú, siente la dignidad de ser una expresión del principio único de la vida que da vida a todo el mundo. Al hacer esto de forma consciente e intencionada, estás construyendo a la otra persona y ella te devuelve tu amor y buena voluntad. Odiaba a su público. Mary C. siempre había soñado con ser actriz. Estudió teatro en la Escuela de Arte Dramático y entonces tuvo la suerte de ser contratada por una importante compañía regional de teatro de una zona del país que no conocía. La primera vez que actuó con la compañía, el público asistente la abucheó. Desanimada y enfadada, pensó que la gente de aquella región era estúpida, ignorante y atrasada. La odiaba como público. Tras una temporada muy penosa, la despidieron de la compañía. Regresó a la región donde había crecido y abandonó los escenarios para trabajar como camarera. Un día, un amigo la invitó a ver una conferencia que se celebraba en el Toll Hall de Nueva York. El tema era cómo llevarse bien con uno mismo. Esta conferencia cambió su vida. Empezó a darse cuenta de que había reaccionado de forma exagerada a su experiencia con la compañía regional de teatro. Admitió que la obra en que había participado esa primera vez no era muy buena y que como nuevo miembro en la compañía probablemente no lo había hecho lo mejor que sabía. No era culpa de los espectadores, sino de la forma en que ella aceptó su reacción y luego se la devolvió en forma de energía negativa. Marie decidió regresar a los escenarios y a su sueño de toda la vida de ser actriz. Empezó a rezar sinceramente por la audiencia y por ella misma. Derramaba amor y buena voluntad cada noche antes de subir al escenario. Convirtió en un hábito afirmar que la paz de Dios llenaba los corazones de todos los presentes y que todos los presentes eran elevados e inspirados. Durante cada acción enviaba a su audiencia vibraciones de amor. Hoy tiene una importante carrera como actriz de teatro. Transmite su buena voluntad y estima a los demás y ellos se la devuelven en consecuencia. Manejar a personas difíciles. No debería ser una sorpresa el que haya en el mundo personas difíciles. Padecen distorsiones y deformaciones mentales. Sufren enfermedades. Muchos son delincuentes mentales que se han hecho combativos, no cooperan, son pendencieros, cínicos y llevan una vida amargada. Están enfermos psicológicamente. Sus mentes han sido deformadas y distorsionadas, quizás a causa de experiencias que vivieran en el pasado. ¿Qué hacer cuando tengas que tratar con alguien así? La tentación es devolverle su energía negativa en forma de desprecio, pero para hacer eso primero tienes que llevar su negatividad a tu interior con todas las consecuencias negativas que eso tendría sobre su ser, sobre tu ser. Esfuérzate entonces por devolver el bien a cambio del mal. Esto crea una armadura que impide que sus dificultades y actitudes desagradables te afecten y tu transmisión de compasión y comprensión pondrá en movimiento el proceso de cambiarlas. Al sufrimiento le encanta la compañía. Alguien con una personalidad llena de odio, frustrada, distorsionada y retorcida, no está en sintonía con el infinito. Está resentido con aquellos que son pacíficos, felices y alegres.
Habitualmente condena, critica y menosprecia a los que han sido buenos y amables con él. Su actitud es esta: ¿por qué son ellos tan felices cuando él sufre? Quiere arrastrarlos hasta su mismo nivel. El viejo dicho de que al sufrimiento le encanta la compañía es todavía verdad. Una vez que comprendas esto, permanecerás inamovible, tranquilo y desapasionado. Un hombre llamado Bruce T., que asistió a una de mis conferencias en Londres, me contó su experiencia en este proceso. Se había enrolado en una organización de voluntarios que se ocupaba de adornar la comunidad donde vivía. La mayoría de los voluntarios estaban interesados genuinamente en plantar jardines, mantener limpias las áreas degradadas y reparar edificios deteriorados. Sin embargo, un miembro se oponía a todas las medidas que los demás sugerían. Es más, criticaba constantemente las razones que los demás daban. Hacía tan desagradables las reuniones del grupo que la asistencia empezó a disminuir. Algunos de los otros miembros acudieron a Bruce, sugirieron que se unieran y expulsaran de la organización al aguafiestas. Él estaba a punto de llevar a cabo el plan cuando se dio cuenta de que hacerlo significaría perpetuar las actividades del hombre en su interior. En lugar de eso, empezó a visualizar al hombre convirtiéndose en un miembro colaborador y agradable del grupo. Antes de cada reunión se iba a un rincón tranquilo y repetía: pienso, hablo y actúo en concordancia con el principio de la paz y la armonía de mi interior. Todos los que se unen a los objetivos de nuestra organización lo hacen con amabilidad y buenos propósitos en el orden divino. No habrá discordias ni nada desagradable. La inteligencia creativa nos lleva, gobierna y guía en todo lo que hacemos. Transcurridas varias semanas, el hombre que había causado tantos problemas propuso una nueva iniciativa. La presentó de forma tan agradable y cooperativa que se ganó la aprobación del resto de los integrantes de la organización, incluidos aquellos que habían querido echar. La práctica de la empatía. Una joven llamada Alice O. me visitó recientemente. Me dijo que hacía tiempo que sentía odio por una compañera de la oficina. La razón era que esa mujer era más guapa, más feliz y más próspera que ella. Por si fuera poco, anunció su compromiso matrimonial con el presidente de la compañía, a quien Alice admiraba desde hacía mucho tiempo. Un día, después de que se celebrara el matrimonio, la mujer que tan mal le caía fue al trabajo con su hija, que había tenido en un matrimonio anterior. Alice no sabía que su compañera tuviera una hija, ni siquiera que hubiera estado casada antes. A causa de un problema congénito, la niña llevaba un aparato ortopédico de aluminio en una pierna. Alice la oyó decirle a su madre: mamá, ¿es aquí donde trabaja mi nuevo papá? Me encanta este sitio porque está lleno de gente a la que quiero. Mi corazón se entregó de inmediato a esa niña, me dijo Alice. Supe lo feliz que se debía sentir. Tuve una visión de lo feliz que esa mujer era, venciendo contratiempos de los que yo no había sabido nada. De repente sentí amor hacia ella. Entré en su oficina y le deseé toda la felicidad del mundo y lo dije de corazón. En aquel momento, Alice experimentó lo que los psicólogos llaman empatía.
La empatía no es lo mismo que lo que llamamos solidaridad conmiserativa, la cual nos hace comprender y sentir cómo cómo muestran las desgracias y los sufrimientos ajenos. La empatía es algo más. Significa ponerse en el lugar de la otra persona. Eso es proyectarse imaginativamente sobre las actitudes y estados mentales de dicha persona. Cuando Alice proyectó su estado de ánimo mental o los sentimientos de su corazón sobre el de la otra mujer, fue como si empezara a pensar a través de las experiencias de esa otra mujer. Pensaba y sentía como la otra mujer y también como la niña, porque también se había proyectado sobre la mente de la niña. Siempre que tenga la tentación de dañar o pensar mal de otra persona, proyéctate mentalmente sobre su mente. Percibe lo que esa persona percibe. Siente lo que esa persona siente. Piensa lo que esa persona piensa. De este modo comprobarás la verdad de las palabras. Amaos los unos a los otros. Contemporizar no conduce a nada. No permitas que la gente se aproveche y se salga con la suya mediante rabietas temperamentales, lloros u otras formas de chantaje emocional. Esas personas son dictadores que intentan esclavizarte y obligarte a hacer lo que te ordenen. Sé firme pero amable y no te rindas. Contemporizar no conduce a nada. Niégate a contribuir a su delincuencia, egoísmo y actitud posesiva. Recuerda, haz lo que sea justo. Tu objetivo es cumplir tu ideal y permanecer fiel a las verdades eternas y valores espirituales de la vida que son eternos. Permanece fiel a tu ideal. Debes saber de forma concluyente que cualquier cosa que contribuya a tu paz, felicidad y éxito necesariamente beneficiará a todos los hombres que hay sobre la tierra. La armonía de una parte es la armonía del otro, pues el todo es la parte y la parte es el todo. Lo que debes a los demás, como dice San Pablo, es amor, y el amor es la realización de la ley de la salud, la felicidad y la tranquilidad mental. Ideas para recordar. Primero, tu mente subconsciente es una máquina de grabación que responde a tus pensamientos habituales. Ten buenos pensamientos sobre los demás y estarás teniendo buenos pensamientos sobre ti mismo. Segundo, un pensamiento odioso o resentido es un veneno mental. No pienses mal sobre otros, pues hacerlo es pensar mal sobre ti mismo. Eres el único pensador de tu universo y tus pensamientos son creativos. Tercero, tu mente es un medio creativo. Por tanto, hará realidad en tu experiencia lo que pienses y sientas sobre los demás. Este es el significado psicológico de la regla de oro. Piensa sobre los demás de la misma manera en que quieras que los demás piensen sobre ti. Cuarto, engañar, robar o embaucar a otras personas te provoca carencias, pérdidas y limitaciones a ti mismo. Tu mente subconsciente registra tus motivaciones internas, tus pensamientos y sentimientos. Cuando sean negativos, padecerás pérdidas, limitaciones y problemas de diversa índole. Lo que haces a los demás, te lo haces a ti mismo. Quinto, el bien que hagas, la amabilidad que profeses, el amor y buena voluntad que entregues, te serán devueltos multiplicados de muchas formas. Sexto, eres responsable de la forma en que piensas de los demás.
Recuerda, los demás no son responsables por cómo piensas de ellos. Tus pensamientos son hechos realidad. ¿Qué estás pensando ahora sobre los demás? Séptimo, hazte emocionalmente maduro y permite que los demás discrepen contigo. Tienen todo el derecho a discrepar contigo, al igual que tú tienes todo el derecho a discrepar con ellos. Puedes disentir sin que por ello tengas que ser desagradable. Octavo, al igual que los animales tienen la capacidad de percibir las vibraciones del miedo, mucha gente es igual de sensitiva. Los pensamientos que crees que están ocultos son hechos públicos por tu voz, tus gestos faciales y tu lenguaje corporal. Esto es cierto tanto con los pensamientos positivos como con los negativos. Noveno, tu discurso interno que representa tus pensamientos y sentimientos secretos se hará realidad en las reacciones de los demás hacia ti. Décimo, deséale a los demás lo que deseas para ti. Esta es la clave para las reacciones humanas armoniosas. Décimo primero, cambia el concepto y la idea que tienes de tu jefe. Siente y sé consciente de que está practicando la ley de oro y la ley del amor y responderá en consecuencia. Décimo segundo, otra persona no puede irritarte o molestarte a menos que tú se lo permitas. Tu pensamiento es creativo, tú puedes bendecirle. Si alguien te insulta, tienes la libertad para contestar. Que la paz de Dios llene tu alma. Décimo tercero, el amor es la palabra clave para llevarse bien con los demás. El amor es comprensión, buena voluntad y respeto a la divinidad de los demás. Décimo cuarto, ten compasión y comprensión hacia aquellos cuyas condiciones negativas han hecho difíciles y desagradables. La chispa divina está dentro de ellos, al igual que dentro de todos. Comprenderlo todo es perdonarlo todo. Décimo quinto, alégrate de la buena fortuna, ascensos y éxitos de los demás. Al hacerlo, atraerás buena fortuna hacia ti mismo. Décimo sexto, nunca te doblegues ante las escenas y rabietas temperamentales de la gente. Contemporizar no conduce a nada positivo. No te dejes pisotear. Cumple con aquello que es bueno. Cíñete a tu ideal sabiendo que la actitud mental que te proporciona paz, felicidad y alegría es correcta, buena y verdadera. Lo que te beneficia a ti, beneficiará a todos. Décimo sexto. Lo único que debes a cualquier persona del mundo es amor. Y el amor es desear para todo lo que deseas para ti mismo. Salud, felicidad y todas las bendiciones de la vida. Hazte emocionalmente maduro y permite que los demás discrepen contigo. Tienen todo el derecho a discrepar contigo, al igual que tú tienes todo el derecho a discrepar con los demás. Puedes disentir sin que por ello tengas que ser desagradable. Capítulo 17. Utilización de tu mente subconsciente para perdonar. El perdón alcanza su verdadero significado cuando te perdonas a ti mismo. El perdón es alinear tus pensamientos con la ley divina de la armonía. A la autocondenación se le llama infierno, servidumbre y restricción, mientras que al perdón se le llama cielo, armonía y paz. La vida no tiene favoritos. Dios es la vida. Y este principio de la vida está fluyendo a través de ti en este mismo momento mientras lees y piensas en estas palabras.
A Dios le encanta alcanzar la expresión real a través de ti en forma de armonía, paz, belleza, alegría y abundancia. Esto se llama la voluntad de Dios o la tendencia de la vida. Si presentas resistencia mental a este flujo de la vida a través de ti, esta congestión emocional enmarañará tu mente subconsciente y te provocará toda clase de estados negativos. Dios no tiene nada que ver con los estados infelices y caóticos del mundo. Todos estos estados son creados por los pensamientos destructivos y negativos de los hombres. Por tanto, es un grave error culpar a Dios por tus enfermedades o problemas. Con frecuencia mucha gente presenta resistencia mental al flujo de la vida, acusando y reprochándole a Dios los pecados, enfermedades y sufrimientos de la humanidad. Otros culpan a Dios de sus dolores, males, pérdida de seres queridos, tragedias personales y accidentes. Están enfadados con Dios y le creen responsable de tu infelicidad. Mientras esa gente tenga tantos conceptos negativos sobre Dios, experimentarán automáticamente reacciones negativas desde su mente subconsciente. Lo que no consiguen entender es que se están castigando a sí mismos. Deben ver la verdad, liberarse y abandonar toda condena, resentimiento o enfado contra cualquier persona o poder externo a ellos. De otro modo, no podían continuar hacia una actitud saludable, feliz o creativa. En el momento que estas personas tengan en sus mentes y corazones un Dios de amor, en el momento que crean que Dios es el Padre amantísimo que les custodia, les cuida, les guía, les mantiene y les da fuerzas, este concepto y creencia de Dios o el principio de la vida será aceptado por su mente subconsciente y se verán bendecidos de incontables maneras. La vida siempre te perdona. El principio de la vida cuenta con una reserva inagotable de perdón para ti. Te perdona cuando te cortas un dedo. La inteligencia subconsciente de tu interior se pone en funcionamiento de inmediato para arreglarlo. Células nuevas construyen puentes sobre el corte. Si contraes una infección por un organismo dañino, la vida te perdona y se dispone a rodear y aniquilar al invasor. Si te quemas una mano, el principio de la vida reduce el edema y la congestión y te proporciona piel, tejido y células nuevas. La vida no te guarda rencor, siempre te perdona. Si cooperas pensando en armonía con la naturaleza, la vida te devolverá salud, vitalidad, armonía y paz. Los recuerdos negativos y dañinos, la amargura y la mala voluntad desordenarán e impedirán el flujo del principio de la vida por tu interior. Eliminación del sentimiento de culpa. Harriet G. se quedaba trabajando en la oficina hasta tarde todos los días. A menudo no llegaba a casa hasta pasada la medianoche. Esperaba que sus jefes y compañeros le dieran palmaditas en la espalda por lo mucho que trabajaba, pero no lo hicieron. Como era la única que se quedaba hasta tan tarde, los demás ni siquiera conocían su poca frecuente dedicación. Mientras tanto, su vida familiar sufría graves problemas. Su marido y sus 2 hijos
Apenas sabían qué aspecto tenía. Cuando el equipo de béisbol de su hijo pequeño se clasificó para la fase previa a la final, Harriet no solo se perdió el partido, sino que hasta olvidó preguntar quién había ganado. Para colmo, el médico le advirtió de que su presión sanguínea estaba subiendo de forma peligrosa. Harriet vino a hablar conmigo después de que su marido le dijera que quería separarse de ella. Le pregunté por qué dejaba a su esposo completamente de lado y no mostraba interés por sus hijos. Al principio intentó decir que tenía que trabajar tanto para tener el trabajo al día. Le pregunté si sus compañeros invertían tanto tiempo como ella. No, admitió. El resto de los trabajadores de la compañía cumplía un horario normal y no estaban peor que ella en el trabajo. Le apunté el motivo por el que estaba trabajando con tanto ahínco. Hay algo que te está corroyendo por dentro, le dije. Si no lo hubiera, no actuarías así. Te estás esforzando a ti misma por alguna razón. Durante un rato se resintió a admitir lo que le estaba sugiriendo. Insistía en decir que sus hábitos de trabajo eran normales y que los demás eran unos holgazanes. No obstante, al final reconoció que tenía un gran sentimiento de culpa. 15 años antes, tras la muerte de su padre, había actuado de albacea testamentaria. Intencionalmente había ocultado una gran cantidad de dinero que debería haber dado a su hermano menor. ¿Por qué lo hizo? Le pregunté. ¿Fue por avaricia? Por supuesto que no, contestó. Mi hermano, bueno, tenía un problema terrible con las drogas. Sabía lo que haría con el dinero si no se lo daba. Me dije a mí misma que lo guardaba para él para cuando se rehabilitara. Y le animé. Harry respiró hondo. Nunca lo hice. Se mató. Quizás no lo hiciera a propósito, pero el resultado fue el mismo. Solo tenía 26 años. No pude dejar de pensar qué habría pasado si no me hubiese quedado con el dinero. Quizá lo habría usado para entrar en algún programa de rehabilitación. Quizá todavía estaría entre nosotros. Es culpa mía que muriese. Entonces le pregunté, si tuviera que hacerlo otra vez, ¿qué haría? No lo sé, me dijo moviendo la cabeza, pero sé que intentaría ayudar a mi hermano más de lo que hice en vez de ser tan dura con él porque tuviera un problema. Pero en aquel momento creía que su acción estaba justificada, le pregunté. ¿Sentía que estaba haciendo lo correcto? Por supuesto, me dijo, pero ahora estoy segura de que me equivoqué. Aquel dinero no era mío. Así que ahora no lo haría. No, no lo haría, contestó. La expresión de su cara se endureció, pero eso ya no importa. Nunca seré perdonada por lo que hice. Le robé a mi propio hermano y él murió. Es justo que Dios me castigue, me lo merezco. Le expliqué que Dios no la estaba castigando. Ella se estaba castigando a sí misma. Si haces un mal uso de las leyes de la vida, sufrirás las consecuencias. Si pones la mano sobre un cable eléctrico, sufrirás una descarga. Las fuerzas de la naturaleza no son malas. Es el uso que hagas de ella lo que determina si tienen un efecto bueno o malo. La electricidad no es mala. Depende si la utilizas para iluminar tu casa o para darle a alguien una descarga mortal.
El único pecado es el desconocimiento de la ley y el único castigo es la reacción automática que el mal uso de la ley provoca en la gente. Si haces un mal uso de las leyes de la química, puedes hacer estallar tu lugar de trabajo. Si golpeas un tablero con tu mano, esta puede sangrar. La culpa no es del tablero, la culpa es del mal uso que has hecho de él. Al final ayudé a Harriet a darse cuenta de que Dios no condena ni castiga a nadie. Todo su sufrimiento se debía a la reacción de su mente subconsciente ante sus pensamientos negativos y destructivos. Lo que necesitaba era perdón, pero el verdadero significado del perdón es perdonarse a uno mismo. El perdón es alinear tus pensamientos con la ley divina de la armonía. La autocondenación es llamada infierno, servidumbre y restricción, mientras el perdón es llamado cielo, armonía y paz. Su mente se liberó del sentimiento de culpa y de autocondenación y se curó por completo. En el siguiente chequeo que se hizo, su presión sanguínea era normal. La explicación era la curación. Un asesino aprendió a perdonarse a sí mismo. Arthur O. mató a un hombre en Europa hace muchos años. Cuando acudió a mí, sufría una fuerte angustia mental y se torturaba a sí mismo. Creía que Dios tenía que castigarle por su horrible crimen. Le pregunté qué había pasado. Me explicó que había descubierto que el otro hombre estaba teniendo una aventura con su mujer. Les había sorprendido al regresar de un día de casa y había disparado al hombre en un arrebato de locura. La justicia no actuó con dureza con él, solo tuvo que cumplir unos meses de condena en prisión. Cuando salió de la cárcel, Arthur emigró a los Estados Unidos. Transcurrido algunos años, conoció a una mujer americana y se casó con ella. Él y su mujer han sido bendecidos con 3 hijos encantadores. Él se ha labrado una carrera llena de éxito en el campo en el que está en disposición de ayudar a mucha gente. Sus colegas le respetan y le admiran. Nada de esto parece ayudarle. Durante todo este tiempo no ha dejado de culparse por lo que hizo. Después de oír la historia de Arthur, le expliqué que los científicos nos dicen que todas las células de nuestro cuerpo se regenerarán cada 11 meses. Tanto física como psicológicamente, ya no era el mismo hombre que había cometido el asesinato y no lo había sido desde hacía muchos años. Es más, había sufrido una transformación evidente, tanto mental como espiritual. Ahora estaba lleno de amor y buena voluntad para la humanidad. Hacía tiempo que la persona que cometió el crimen años atrás había muerto espiritual y mentalmente. Al negarse a perdonarse a sí mismo, Arthur estaba condenando a un inocente. Esta explicación tuvo un profundo efecto en él. Dijo que era como si le hubiera quitado un enorme peso de la mente. Por primera vez se dio cuenta del significado interno de la siguiente verdad de la Biblia. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Isaías 1:18. Las críticas no te pueden herir sin tu consentimiento. Una maestra llamada Ramona K. acudió a mí después de una conferencia.
Me dijo que recientemente había tenido que hablar en público. Después, una maestra compañera suya le envió una nota en que le hacía una crítica. Le decía a Ramona que hablaba demasiado rápido, se comía palabra y no se le oía bien. Su adicción era muy pobre y el texto enmarañado. Ramona se sintió herida y enfadada, sintió resentimiento hacia su crítica e intentó evitar el contacto con ella en el colegio. Cuando le pregunté, Ramona terminó por admitir que se merecía bastante las críticas. No tenía mucha experiencia hablando ante audiencias de adultos. Antes de hacerlo había estado nerviosa y después solo se sentía aliviada por haber terminado. Por eso le habían herido las críticas de su compañera. Es como si alguien diera una bofetada a un niño de 1 año por no correr bastante deprisa, cuando simplemente arreglárselas para andar es una hazaña asombrosa. Al seguir hablando, Ramona se dio cuenta de que su primera reacción había sido infantil. Terminó en estar de acuerdo en que la carta era beneficiosa y una corrección muy necesaria. Decidió perfeccionar sus habilidades discursivas matriculándose en un curso sobre cómo hablar en público en una facultad cercana. Mientras tanto, llamó a la autora de la nota para agradecerle su interés y sus consejos. ¿Cómo ser compasivo? ¿Qué hubiera pasado si la carta que Ramona recibió fuera totalmente incorrecta? ¿Qué hubiera pasado si tuviera motivos para pensar que las críticas que contenía sobre su discurso eran erróneas? ¿Es este el caso? Ramona tendría que haberse dado cuenta de que algo en su discurso, ya fuera su tono general o sus contenidos, habían trastornado los prejuicios, supersticiones o estrechas creencias sectarias de la autora de la nota. El problema no sería suyo, sino de la autora de la nota. Comprender esto es dar un paso fundamental hacia la compasión. El siguiente caso, por lógico, sería rezar por la paz, armonía y comprensión de la otra persona. No te pueden herir cuando sabes que eres dueño de tus pensamientos, reacciones y emociones. Las emociones vienen tras los pensamientos y tienen el poder para rechazar cualquier pensamiento que te moleste o te disguste. Perdonar es desear de, perdón, perdonar es desear de todo corazón para el otro lo que deseas para ti mismo. Armonía, salud, paz y cualquier otra bendición que te pueda deparar la vida. Para poder disfrutar de lo bueno y de una salud duradera, es necesario entrar en el espíritu del perdón y de la buena voluntad. La vida no te guarda rencor, siempre te perdona. La vida te devuelve a la salud, a la armonía y a la paz si tú cooperas y piensas en conformidad con la naturaleza. La amargura, la enfermedad y los recuerdos negativos e hirientes harán más denso e impedirán el libre flujo del principio vital por su interior. Sandra, dejemos por ahí. Perfecto. Quedamos en la página 262. Gracias, Sandra. Ok, familia. Saludos a las 32 personas hoy acá conectadas. Muy interesante capítulo el que terminamos y el que acabamos de iniciar. Voy a leer por acá el chat mientras toma la palabra para participar.
Dice acá Noemí, muy buenos días, maravilloso día, bendiciones para todos. Un saludo de Noemí. Alexander Ramírez, lo que otra persona diga no puede molestarme o irritarme, a menos que yo permita que me moleste. El único camino que otra persona tiene para molestarme es a través de mi propio pensamiento. Uno de estos nos saluda también. Buenos días, mis líderes, bendiciones para todos. Bueno, podemos ayudarle cuando quiera cambiar el 123 por su nombre. Alexander Ramírez. Sabías, aquí Las, mi casa. Hermano, uno de Ligdon. te dijo. Alexander Ramírez nos dice, las AGR hay una oportunidad grandiosa para practicar la sintonía de lo mejor de mí con lo mejor del otro. Al contactar, preguntar y escuchar con la intencionalidad de presentar lo mejor de nuestra propuesta en respuesta a su necesidad identificada. Esto requiere estar alineado con la paz y armonía de mi interior, estar alineado con la claridad de mi propósito. Eh, Muy buena esa apreciación porque nos lleva a estar atentos de cuál es la necesidad de la persona que vamos a abordar para mostrarle la oportunidad de negocio. Entonces, recuerden, hemos hablado mucho de escuchar, escuchar más, hablar menos, identificar lo que las personas quieren. Dice, parte del libro que tomé en este momento, tu mente subconsciente es una máquina de grabación que reproduce tus pensamientos habituales. Ten buenos pensamientos sobre los demás y estarás teniendo buenos pensamientos sobre ti. Lo que tú deseas es lo que estás creando para ti también, lo que deseas a los demás. Al igual que los animales tienen la capacidad de percibir las vibraciones del miedo, mucha gente es igual de sensitiva. Los pensamientos que crees que están ocultos son hechos públicos por tu voz, tus gestos faciales y tu lenguaje corporal. Esto es cierto tanto con los pensamientos positivos como con los negativos. También al momento de abordar una persona, cuando estamos haciendo una presentación de negocio, sale a flote lo que tú realmente estás pensando o estás sintiendo. Si tú realmente le estás compartiendo una oportunidad para que él haga cambios en su vida, esta persona haga cambios en su vida, prospere, tienes ese sentimiento de apoyarla, de ayudarla a crecer en un negocio, o simplemente estás transmitiendo una intencionalidad de ir tras un bono que esta persona va a generar para ti. Eso se siente en la presentación, siente esa intencionalidad, lo dice claramente el libro. Como los animales tienen esa sensibilidad de sentir el miedo en las personas van a sentir tu verdadero interés o tu verdadero propósito cuando estás haciendo una presentación del proyecto, del negocio. Alexander nos dice, deseo a los demás lo que deseo para mí. Aquí desear llegar a imperial se basa en el deseo de que el otro llegue a diamante y haga equipo en el propósito de cambiar vidas para que también logre entender y hacer. ¿Sí? Eso es lo maravilloso que tiene nuestro negocio y es que tú acá para tener crecimiento, pues debes desear el crecimiento y apoyar el crecimiento de los demás. Si no, nunca se va a dar. Esto es en equipo. Para poder disfrutar de lo bueno y de salud duradera, es necesario entrar en el espíritu del perdón y de la buena voluntad. El espíritu del perdón y de la buena voluntad. Recuerden, el libro nos decía, perdónate a ti mismo, ¿sí? Si tuviste errores en el pasado, si no dejes que te carcoma un sentimiento de culpa del pasado. Hay que aprender a perdonarse, porque pues después de haberse perdonado a uno mismo, pues es lo que vas a transmitir. Silvia Lucía Rojas nos dice, devolver el bien a cambio del mal. Practicar la empatía al pensar, sentir como lo haría el otro. Hacerme emocionalmente maduro. Permitir que los otros discrepen conmigo.
Mi discurso interno se hará realidad en las reacciones de los demás hacia mí. Bendecir al otro, utilizar mi subconsciente para perdonar. Que Dios te multiplique lo que me deseas, dice por ahí. ¿Sí? Dios te multiplique lo que me deseas. Ana Palacios nos dice, tu mente es un medio creativo. Eres responsable de la forma que piensas sobre los demás. Y eso es lo que va a regresar para ti, es lo que se va a manifestar en tu vida. Gracias, Ana. Muy buena apreciación. Y Ana Castaño nos dice, feliz y bendecido día para todos y todas. Dios les bendiga grandemente. Ok, vamos a darle la palabra a Alex Ramírez. Alex, te escuchamos. Muy buenos días, naciones de la tierra representadas en este grupo, vea qué maravilla. Em, Gracias, Buen día. Alex. Mm, ¿no? Bueno, me quiero referir a los dos puntos que mencionaba en el texto, en las notas, porque cuando una persona llega nuevo al negocio, es muy importante, desde el mismo momento en que presentamos la oportunidad, considero muy importante esa parte de leer a lo que la persona resuena, con lo que la persona resuena, con lo que la persona eh, se alinea. Y si nosotros queremos que una persona se alinee con el proyecto, nosotros debemos estar alineados con el proyecto. Y la mejor manera, nos lo indican los 10 pasos, es empezar primero por el autorreconocimiento de la mentalidad empresarial. Eso está ahí en el librito de los 10 pasos que invito a todos a que leamos de nuevo el GPS y sería muy bueno considerar en equipo, John Carlos, el poder volver a establecer el Gigastar como una reunión así sea quincenal para poder repasar el GPS y ahí él lo está mostrando John Carlos para que eh, los nuevos, ahorita está entrando mucha gente nueva y no solamente por el nuevo modelo de entrada que tiene el proyecto del ejecutivo de ventas, o también que se puede interpretar como un cliente VIP, una persona que se vincula para consumir con un descuento importante. No solamente por eso, sino el regreso a casa. Ya se está volviendo orgánico el regreso a casa porque las personas están entendiendo, muchas personas están empezando a entender y han entendido la buena voluntad, la intencionalidad del propósito de la familia Rodríguez. Entonces, esta cobertura tan incluyente que es el proyecto, tranquilamente, quienes hemos trabajado con comunidades lo podemos decir, es el proyecto socialmente más incluyente que hay en la industria. No existe otro proyecto con conocimiento de causa, diamantes en la sala como Mayra, como Eduardo, como John Carlos, eh, diamantes calificados, ¿no? Porque todos son diamantes aquí, pero los que hemos llegado a tener ese bendecido resultado, entendemos que no existe otro escenario donde una persona como nosotros, del común y corriente, personas del andén en las ciudades, podamos llegar en el camino a diamante gracias a esta metodología y a este propósito que tiene la familia Rodríguez con este proyecto. Pero todo empieza en ese reconocimiento de la mentalidad empresarial que el GPS pone antes de los 10 pasos. Esa parte es supremamente importante. Que nosotros lleguemos con una mentalidad de empresarismo solidario, que pueda darle cobertura a las necesidades de la persona que está escuchando el proyecto. Por eso es tan importante hacer la lista, ordenar la lista, calificar la lista y estar listos para la lista. ¿Cómo? Teniendo claridad en el propósito. Si yo tengo claridad en mi propósito, lo que afirmó John Carlos ahora, el otro va a leer esa intencionalidad, una intencionalidad positiva, propositiva y con prospectiva, es decir, con una lectura del futuro desde una hora que yo estoy viviendo con intención. Yo construyo mi futuro desde la hora y es solamente en el aquí y en el ahora, en la presencia consciente, en ese estado del yo soy, donde está Dios también apoyando mis sueños, es que yo puedo
alinearme con el otro. Y yo puedo sacar lo mejor del otro. ¿Por qué? Porque estoy dando lo mejor de mí. Y cuando leímos el libro del espejo, el reflejo, el efecto espejo, nosotros podemos leer que podemos sacar del otro lo que estoy mostrando de mí. Entonces, tengamos mucho cuidado en hacer ese primer paso del GPS y establecer un propósito y una intencionalidad para cuando lleguemos a contactar personas que hemos clasificado, ordenado en la lista, estemos alineados y sea más sencillo, no va a ser más fácil, porque la otra persona se va a afiancar en lo que trae. Pero nosotros vamos a tener la sabiduría, el discernimiento, la claridad de que el otro sienta que lo que deseo para mí, deseo para él, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en llevar el discurso hacia la práctica individual en un propósito alineado con mis sueños, pero buscando que el otro alcance los de él. Es un tema que pareciera complejo al principio, pero cuando uno empieza a hacer la práctica de las AGRs y se empieza a estrellar con su ego, empieza a alimentar su yo para poder alinear con otros. Así que éxito en ese camino y recordemos que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. Cada día nos podemos perdonar lo que no hemos hecho bien para empezar de nuevo a hacer lo mejor a favor de otros. Y en consecuencia, Dios, la vida, el destino, como lo llames, va a devolver multiplicado lo que estoy dando al otro para su mejor futuro. Molto obrigado. Ringrazio molto. Thank for all. Guten Morgen. Buongiorno. Vamos practicando. Gracias, Yonka. Ok, bien, Ale, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Y sí hay que considerar regresar a ese espacio del Gigastar. Vamos a conversarlo y lo institucionamos de nuevo. Me parece que cada 15 días estaría fantástico. Bueno, familia, 8 de la mañana. Hoy es martes, si no estoy mal, ¿cierto? Creo que hoy es martes, sí, martes, día de Él es normal, capacitación de señor, el producto. efecto es normal. Nada. Capacitación de producto. Ok, vamos a nuestra foto, familia. Enciendan sus cámaras, la mejor actitud. Ok, ahí veo ya muchas cámaras encendidas en la segunda pantalla Cartagena, nos también. vemos en Cartagena, Ok, venimos, yo veré. a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Esto es. Es. Ok, primer pantalla. Vamos por la segunda. A la una, a las dos y a las tres. Qué bien todas esas cámaras encendidas. Muy bien. Listo, familia. Dios los bendiga. Un feliz martes para todos. Recuerden la capacitación de producto, 10 de la mañana. Chao, chao. Es que espérame, muchachos, Hola, yo, Lady. espérate, Chao, madre, Tremendo que sol no va a tiene faltar esa Lady. chao vida. a todos. Dios Yo los soy mi nombre, bendiga. Chao, yo. chao, Bendecido chao, día. Ana. Espérame, muchachos, yo. Bendecido día para todos. Gracias, Un Alex, abrazote por la fuerte. Chao. instrucción. Bendecido día Gracias, para Sandra, por la todos. Dios les lectura. bendiga. Chao. Familia, chao, Este no es bendiciones. malo, ya sabes. Buen día, Dios. Infinitas bendiciones para todos. Bendiciones, Ana. Amén, amén, igualmente. Amén, Bendiciones para amén. todos. Igualmente.